Hola a todos y bienvenidos a la segunda parte del iceberg del arte. Les recuerdo que habrá más partes de este video, por lo que les recomiendo darle like, comentar y suscribirse dándole clic a la campanita, además de unirse al canal si quieren apoyar más directamente a esta pobre alma en pena. Sin más por el momento, les doy la bienvenida al iceberg del arte. Avelina Lesper, licenciada en literatura de la UNAM y maestra en historia del arte por la Universidad de Łódź en Polonia, conocida por su contraposición al arte contemporáneo y sus ataques hacia el mismo. Es columnista autoproclamada crítica de arte y causó revuelo 2 veces por su cuestionable forma de actuar. En la primera tenemos que Lesper publicó en su columna una entrada en la que hablaba de un graffiti ubicado en calle 4, esquina con Periférico Sur, con el que se tomó una foto. Y también se puede leer la siguiente frase: Avelina Lesper, me la pelas. La maestra, por su parte, invitó al diálogo a los responsables del graffiti, convocándolos en el Museo de la Ciudad de México, siendo los temas a discutir las implicaciones de este tipo de actos, el valor artístico de los mismos y su lugar de estadía en las calles de la ciudad. Si bien podríamos decir que hasta aquí no habría nada extraordinario, de hecho es algo bastante razonable el llamar al diálogo frente a la ofensa. Lo catastrófico estaba por ocurrir. Al debate no se presentaron los autores, y con justa razón. Avelina Lesper utilizó sus contactos e influencias en Milenio y MVS Radio para llamar infrainteligentes que demarcan su espacio con estupidez a estas personas, haciendo que sus seguidores y otros compañeros de los medios le siguieran el juego, lo cual Lesper ha negado en varias ocasiones. Ahora bien, en el debate sí estaban figuras representativas del graffiti mexicano como Guillermo Heredia y Eblem Santana, los cuales contraargumentaron a Lesper. Sin embargo, el evento no tenía moderadores. Avelina interrumpió sus contrapartes y, al igual que en su programa de radio, menospreció el graffiti, rectificando su postura de que es una práctica de delincuentes y vándalos, en un desplante magistral de clasismo y arrogancia. Aquí vamos a hacer una pausa. En este canal, por supuesto que apoyamos la retórica, sin embargo, nunca estaremos del lado de la violencia, tanto física como verbal, por lo que los actos descritos a continuación son considerados como reprobables e indeseables. Después de salir del intento de debate, que más bien era un circo mediático de una sola payasa, un par de mujeres agredieron verbal y físicamente a Lesper, jalándola del pelo y rematando el acto con un pastelazo. Esto hizo que los medios hablaran solo del acto violento sufrido por Lesper, y no del disque debate y anterior arrogancia, despotismo y clasismo de la también disque crítica de arte. Mediáticamente hicieron ver como ganadora a Lesper, pues había probado su punto. Los afines al graffiti defendieron su territorio con estupidez. Pero realmente ella perdió el debate desde que su opinión y supuesta visión del arte está cegada por sus propios privilegios, desaprovechados para hacer menos algo que ella no comprende, irónicamente, teniendo una maestría en historia del arte. Tomando también una postura conservadora, totalitaria e intransigente que dice a gritos: el arte va a ser lo que yo diga que es arte y quien no lo vea así es un estúpido. Y es entendible que alguien de la audiencia me diga que el graffiti es feo y de vándalos por su aspecto y finalidad de la destrucción de la propiedad pública, pero antes de que eso pase, hey cabrón, suelta el teclado, escúchame. Como en toda corriente de arte hay buenos artistas, maestros y unos no tan buenos y otros más bien indeseables. Sin embargo, el arte del graffiti sí considera las teorías del color, las formas, fondos, composición, entre otras, y más que ser arte, es expresión y política. Claro, unos se ven pensados con las manos y trabajados con las patas, pero sería también una estupidez creer que el arte deba existir en sitios delimitados. Eso haría que le pusiéramos condiciones al arte y por lo tanto dejaría de serlo, pues ya no expresa lo que el autor quiere expresar, sino lo que nosotros le dijimos que exprese bajo nuestra única forma de ver el mundo. Lo cual también es errado, pues no hay una sola forma de ver el mundo. Y en todo caso, el que existan individuos que requieran de un espacio de expresión y que solo puedan expresar esto, ya sea por su capacidad o limitaciones, no hablaría de hecho más de nosotros como sociedad que limita los paradigmas del arte y la expresión que de las personas que lo llevan a cabo. Si tienes más dudas de esto, ve el último caso del último nivel. Ahora bien, este fue solo el antecedente para lo que te contaré ahora y que es el núcleo del primer tema. Pasado ya el circo mediático, Lesper acudió el 8 de febrero del 2020 a la Galería OMR,
sitio donde estaba siendo presentada una exposición de arte contemporáneo conocido como la Feria de Arte Sonamaco. En este caso, la obra en cuestión es trabajo del artista Gabriel Rico, quien presentaba una serie de objetos cotidianos suspendidos en un vidrio. Lesper se tomó el atrevimiento de comportarse a la altura de un niño de 5 años, sin el conocimiento de normas sociales, y procedió a colocar una lata de refresco sobre la obra, la cual terminó por romperse. Quiero aclarar que una cosa es ser crítico con lo que se nos presenta como arte y otra muy diferente el faltar el respeto de esa forma, porque eso es lo que fue. La organización de la galería no presentó cargos contra Lesper, aunque sí lo calificó como una falta de respeto. Y por supuesto que al igual que en el caso anterior, la supuesta crítica no desaprovechó el momento para centrar nuevamente la atención en sí misma, utilizando sus contactos en Milenio, pues su lenguaje corporal, su expresión, la forma en que narra los hechos y sus constantes lapsus al querer retratar algo que ella no está dispuesta a hacer, denotaron más bien que además de no tener respeto por el trabajo de otros, tiene además una deficiencia en cuanto a su autocrítica y conciencia de sus actos. El video de su supuesta narración de hechos y pobre disculpa se encuentra en la descripción de este video. Este caso es una referencia popular a un meme que, a su vez, retrata la forma tan peculiar, básica y estándar que tienen algunos hombres que se autoperciben como sensibles a la belleza. Eres arte, amiga, es una frase que estoy seguro que todas las mujeres han escuchado de algún tipo que se las quería ligar. En fin, continuemos. Este caso habla de los videojuegos que dentro de su programación, ya sea como un logro desbloqueable o como parte de los escenarios, muestran obras de arte de diversos artistas, o bien mimetizan obras con su propio universo como una referencia. Tal es el caso de Animal Crossing New Horizons, en el cual un personaje nos deja entrar a su navío donde nos venderá obras de arte que después podemos donar al museo de la ciudad, teniendo distintos ítems en su colección y también, por qué no, algunos de ellos son falsificaciones, dándonos un indicativo de cómo el arte se extiende incluso al mundo de los videojuegos, aunque en el nivel adicional veremos algo más acerca de esto último. En la quinta temporada de Los Simpson podemos ver un episodio llamado El Cuarteto de Homero, en el cual se hace una parodia a la historia de los Beatles. Si bien no creo que no conozcas la referencia, pero si llega a ser así, déjame te cuento. Cuando John Lennon comenzó su relación romántica con Yoko Ono, este cambió sus preferencias y prioridades, lo cual llevó a la desintegración de la banda, dando paso a la faceta en solitario de Lennon con colaboraciones de Yoko Ono. Volviendo al capítulo, en esta historia, Barney Gómez caracteriza la versión de John Lennon, el cual es más notoria al tener una relación con una mujer de rasgos asiáticos muy parecida a Yoko. Justo en la escena en la que entran al bar de Moe, esta pide una cereza flotando en perfume vertido en el sombrero de un hombre, a lo que el cantinero responde dándole justamente eso. Bien, esto mismo fue expuesto en el Museo Reykjavik, un recinto islandés dedicado obviamente al arte, siendo esto entonces una referencia a Los Simpsons hecha realidad, pues la obra fue hecha por Ragnar Kjartansson y Yoko Ono. Jamparte es un término creado por el doctor en arte egresado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, Antonio García Villagrán. En este pretende englobar a todas aquellas obras que no tienen una finalidad estética como tal y cuyo valor reside en el valor que el creador o conjunto de personas le otorgan. De hecho, el término ha sido utilizado para determinar la forma en que las élites toman las obras sin valor alguno y las convierten en ítems sobrevalorados. En mi opinión personal me parece bastante necesaria y práctica la creación de este término, que de hecho es un juego de palabras que conjunta el término hampa, que se refiere a personas o bandas marginales meramente delictivas, y el concepto arte. Sin embargo, me parece bastante curioso que el creador de este concepto haya hecho NFTs de sus obras, lo cual en términos simples se refiere a títulos virtuales de objetos que pueden existir o no y cuyo valor, además de especulativo por un conjunto de personas, tampoco indica la posesión del objeto u obra en cuestión. Comediante es una obra de arte expuesta en 2019 en el Art Basel de Miami Beach, el cual consiste en un plátano pegado a la pared con cinta adhesiva.
A mi parecer, un desplante de cinismo de un individuo que vendió un plátano que le costó alrededor de 3 centavos de dólar por $120,000, 2 veces, y que simple y llanamente no desprende esencia alguna, algo que fue mencionado por medios, críticos y otros artistas. Por supuesto que el museo no se dio abasto con tantos visitantes que iban a ver la obra, lo cual de hecho habla más de las expectativas e imaginarios que la gente crea acerca del arte que de la obra misma. Por consiguiente, el museo retiró la obra, la cual había sido intervenida, entre comillas, por el artista, quien se comió el plátano, llamándose a sí mismo otra obra de arte con el nombre Artista Hambriento. Salvatore Garau es un artista plástico y pintor italiano que vendió nada por casi 28.000 euros. Por supuesto, apoyado de su renombre para llegar a esa cantidad, ya que la diferencia entre que un loquito del centro te quiera vender nada por todo tu salario y esto es meramente que uno de ellos dice que se dedica al arte. En fin, el pedazo de nada llamado Delante de ti es, según su autor y los miembros de su Folie à Deux, una escultura invisible, lo bello del vacío y la supuesta existencia de la idea sin la existencia de algo. Renoir Suck at Painting es un movimiento liderado por Max Keller que sostiene la idea de que Renoir no es bueno pintando y que sus obras son hombres blancos y árboles pintados como garabatos. Como uno de sus más célebres movimientos, Renoir Suck at Painting se dio a conocer con una protesta fuera del Museo de Artes Finas de Boston, en donde, junto con otros individuos, sostenían carteles que indicaban el descontento con el pintor. El medio The Guardian entrevistó a Geller preguntando sus motivos detrás del movimiento, al que respondió: en la vida real, los árboles son hermosos. Si tomamos la palabra de Renoir para esto, pensarías que los árboles son solo una colección de garabatos verdes. Renoir es considerado un buen pintor solo porque sus obras están en museos, pero después de algunos análisis en pintura, este argumento suena bastante falaz. Su perfil en Instagram, de hecho, fue la arena de discusión entre Geller y la tataranieta del pintor, Geneviève Renoir, la cual comentó uno de los posts con el siguiente texto: cuando tu tatarabuelo pinte algo de más de 78.1 millones de dólares, podrás criticar. Mientras tanto, es seguro decir que el libre mercado ha hablado y Renoir no apesta en pintura. A lo que Geller respondió que además de ser uno de los más absurdos y locos argumentos para cualquier cosa, también había una serie de cosas que han causado el libre mercado y que, al igual que Renoir, apestan, como por ejemplo el cambio climático, los complejos industriales de prisiones, la esclavitud, el colonialismo, la destrucción del hábitat de las nutrias marinas y los comerciales de televisión. En resumen, una pelea sin sentido. Debido a lo corto de este caso, decidí incluir información de otro caso que quería dejar para el nivel adicional, así que lo pondremos aquí mismo. Primero partimos del contexto inicial del caso, el cual hace referencia a una frase que se rescató de la pobre cobertura de la visita de Salvador Dalí a México, en el cual el artista expresó lo siguiente: de ninguna manera volveré a México, no soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas. Y bueno, aún no se sabe a la fecha si esta frase tuvo como motivación la observación del artista a los contextos extraños que se dan en México o a una percepción más bien artística del país. En todo caso, la misma ya está hecha. Ahora bien, ahondemos un poco más en Dalí, quien fuera un pintor excéntrico, metódico y a veces ritualista, pero no por eso menos genio. Dalí ha sido famoso por diversos trabajos, algunas técnicas y por sus aportaciones al arte, pero también, en palabras de Malcolm Otero y Santo Jiménez, por ser un ególatra simpatizante del fascismo, pesetero reprimido sexual, aprovechado, cobarde, falsificador, avaro, acomodado y estafador. Pues es de recordarse sus frases como "yo soy el surrealismo", cuando le fue reclamado el desvirtuar el significado de la corriente surrealista en un consenso artístico llamado el juicio surrealista, en el que diversos pintores, poetas y escritores repudiaron las prácticas capitalistas de Dalí sobre su arte, siendo incluso apodado como A Vida Dollars por André Breton.
Recordemos, y aquí citaré un artículo escrito por Andrea Fischer, en el que también definen la postura inicial del surrealismo, postulándolo como un movimiento de oposición a la realidad evidente e inmediata como respuesta política en desacuerdo al desmoronamiento moral, económico y social en el que Europa seguía sumergido después de la Primera Guerra Mundial, siendo que Dalí impuso su idea de un surrealismo atemporal que no levantará argumentos, básicamente sin retórica. Otras de sus frases fue: "Me considero uno de los padres de la humanidad. Antes que era admirador de Dalí, ahora admiraré a Heisenberg". Salvador Dalí también fue objeto de algunos no tan rumores como ser masturbador compulsivo, exhibicionista con toda la definición de la palabra, pues le gustaba que las personas lo descubrieran en pleno acto de autosatisfacción, así como era fan del acto voyerista, organizando orgías en las que solo era espectador. Se tiene registro que su musa y esposa, Gala, era presa de constantes golpizas por parte del pintor y se llegó a autodenominar necrófilo. ¿Tú qué piensas? ¿Nos atrevemos a abrir un debate acerca de que se pueda separar a un autor de sus obras? ¿Salvador Dalí realmente tiene lo que se merece? Te leo en la caja de comentarios. El trend y contexto de los pasteles hiperrealistas fue una serie de videos virales que se exponían principalmente en TikTok. La idea inicial era averiguar si la obra de diversos artistas reposteros podía ser confundida con un objeto real, siendo descubierto el resultado cuando un cuchillo era reposado sobre el mismo. En pantalla tienes algunos ejemplos. Mierda de artista es un trabajo artístico de Piero Mazzoni, en el que enlató en latas pequeñas supuestas muestras de su excremento con su firma en ellas. Si te parece bastante peculiar esto, debemos decir que fue tomado como una contraposición a la crítica de arte, e incluso algunas de las más de 83 latas fueron vendidas entre los 50.000 y 275.000 euros, cuando estas apenas estaban valuadas en $37, pues se pusieron a subasta según el precio del gramo de oro de ese entonces. Algunos artistas replicaron el concepto e incluso uno de ellos puso en venta su propia orina. Como dato curioso, nadie se ha atrevido a abrir la lata, pues hacerlo haría que perdiera su valor, por lo que no se sabe si realmente el contenido de las latas es lo que dice ser. Los museos de arte falso son recintos que se han dado a la tarea de exponer las obras falsas más características, ya sea por ser de reconocidos falsificadores o bien, como veremos, con un fin pedagógico en el que se pretenda enseñar la diferencia entre las obras originales y las falsas, e incluso los trabajadores de grandes maestros que en algún momento también falsificaron sus obras. Como estos, existe el Museo de la Falsificación, el cual muestra toda una exposición de estas obras con fines educativos, aunque los trabajos apócrifos han sido introducidos en galerías y exposiciones a lo largo del tiempo y en diferentes partes del mundo, siendo de hecho que la Interpol pretende poner a exposición cerca de 850 obras falsas incautados en diversos procedimientos. Sin embargo, en este caso también podría ser abordado desde otra perspectiva, siendo el caso de los museos que no exponen las obras originales, esto por el riesgo que corren de ser robadas o vandalizadas, siendo que muchas de ellas tienen precios o valores para la humanidad que pueden ser exorbitantes, por lo que técnicamente en casi todos los museos del mundo, cuando ves una obra de arte, de hecho estás viendo una falsificación precisa o una copia. Uno de los mitos más difundidos sobre Vincent van Gogh es la idea de que este comía pintura amarilla para ser feliz. Sin embargo, esto es un error de traducción y sobreinterpretación de un medio noticioso para conseguir más vistas en su portal de internet. La cita en cuestión se encuentra en una de las cartas que el maestro pintor le enviaba a su hermano pequeño, en la que se puede leer un lenguaje en sentido figurado que dice: "Parece que recojo cosas sucias y me las como, aunque mis recuerdos de estos malos momentos son vagos". A esto se le sumó el contexto de que Van Gogh disfrutaba pintar tonalidades naranjas, amarillas y doradas. El Museo Van Gogh de Ámsterdam no solo desmintió el rumor, sino que confirmó algo peor. Según los integrantes del recinto, hay cartas y documentos donde Van Gogh le confesó a su médico las ganas de comer pintura combinada con aguarrás para quitarse la vida.
En la descripción de este video tienes un enlace a otro video que a simple vista pareciera un corto amateur sin sentido alguno. Sin embargo, después de esta explicación verás que no es del todo así. Metapunk es un dúo artístico que de hecho hace aparición en el video mencionado, en el cual se ve como ambos individuos le dan unos plumones a un niño para luego meterlo en una caja y empezar a patearla. Pero no te preocupes, evidentemente la idea del video es simular que el niño está dentro de la caja, pero realmente no lo está. Mientras los sujetos maltratan la caja, se puede escuchar que una persona grita, "pinta", y al finalizar la demostración de golpes se ve al niño salir ileso de la caja, como si este fuera parido por la misma. Hasta aquí, en este entendido, podemos sustraer poco de este performance hasta que nos planteamos una serie de ideas y cuestionamientos para crear una metáfora de la misma. En la infancia, la imaginación está sujeta a que existan espacios de imaginación, donde el niño pueda expresarse o no, ya que hacerlo en estos últimos espacios no está bien. Es decir, hay espacios donde la imaginación está bien y otros donde no. ¿Por qué suelen los artistas encerrarse en sí mismos o en espacios específicos para hacer el arte como si se tratase de ocultar de enemigos con nombre y cara? A partir de estos dos cuestionamientos, ¿qué sucede cuando el individuo es convencido de que solo necesita estudios y materiales para crear cuando es de hecho el mismo sistema quien analiza y descapitaliza el arte a placer, teniendo como punto de inicio la idea de que el individuo, si tiene el poder adquisitivo para pagar materiales, estudios y para no vivir de su arte y que curiosamente al mismo tiempo es presionado para crear lo que el sistema le exija y le convenga? Algunos casos más atrás nos hacíamos la ligera interrogante de si, para empezar, el arte podría ser solo una actividad humana partiendo del hecho de que en algunos casos se plasma solamente lo que existe en la naturaleza de la existencia y que no ha sido 100% creada por humanos. Justamente, retomando el tema, toca hablar de los animales artistas como el chimpancé Congo. Congo era un residente del zoológico de Londres en el que su cuidador, Desmond Morris, le obsequió su primer lápiz. El primate procedió a hacer su primera línea en un papel, y después de procesar la relación causa y efecto de lo que había hecho, Congo continuó dibujando, dejando prontamente los lápices y empleando pinceles con los que crearía casi 400 obras, de las cuales 3 fueron vendidas por $24.500 en una subasta donde también se pretendía vender un cuadro de Andy Warhol y una escultura de Renoir, las cuales se quedaron en el desván del recinto anfitrión, pues estas no se vendieron. De igual forma, algunos animales hacen esculturas con la finalidad de cortejar a una hembra. Sin embargo, como lo es en el caso de los pájaros pergoleros, cada uno tiene su estilo y materiales, y si te lo estás preguntando, no es una conducta innata. De hecho, el investigador fisiólogo Jared Diamond demostró que este comportamiento es consciente y reflexivo, ya que los pájaros pueden cambiar el orden de los elementos si su obra no les gusta o incluso mueven algunos a otras posiciones. Tal y como es, nuevamente, en el caso de Congo, ya que si el pequeño era interrumpido mientras pintaba, este se enojaba y hacía berrinche hasta que le devolvieran sus pinceles. Y por lo contrario, si después de un rato de pintar a Congo se le volvía a acercar los pinceles después de que éste los soltaba, él no los aceptaba, dándonos un indicativo de que, según él, la pintura estaba terminada. Durante el periodo del Renacimiento, muchos pintores fueron rebautizados con apodos que hacían alusión a las características de sus obras. Debemos entender, en este caso, la palabra apodo como un distintivo sobrenombre, dejando de lado el sentido peyorativo de su uso en América Latina. Es decir, no nos referimos a apodos como el Mantecas, el Mediometro, el Gonzo o el Pinocho. Nos referimos a sobrenombres como el de Paolo di Dono, que debido a sus pinturas en las que predominaba la existencia de pájaros, fue apodado como Uccello, que significa pájaro en italiano. Otro caso es el de Michelangelo Buonarroti, mejor conocido en este lado del charco como Miguel Ángel, quien con justa razón fue apodado como Il Divino. Otro más es el de Andrea Solari, pintor que procedía de Milán, y Guadencio Ferrari, quien vivió también en esta ciudad y de hecho murió allí. Ambos se ganaron el sobrenombre que comparten con el gentilicio, pues a ambos se les llamaba el milanés.
Este caso hace alusión a los nombres de los 4 personajes principales de Teenage Mutant Ninja Turtles, mejor conocido en Latinoamérica como las Tortugas Ninja. En esta, el maestro Splinter, una rata antropomorfa que adopta y adiestra en artes marciales y artes shinobi a 4 tortugas, también antropomorfas, les otorga sus nombres basados en 4 artistas italianos del Renacimiento, siendo Rafael por Rafael Sanzio, o sea, el de la banda roja, Leonardo por Arrodíllense por favor, Leonardo da Vinci, el de la banda azul, Miguel Ángel por Levántense y vuélvanse a arrodillar por favor, Michelangelo Buonarroti, el de la banda de color naranja, y Donatello por Donatello, es decir, el de la banda púrpura. El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza es un recinto que, como su nombre lo dice, está dedicado a la apreciación y divulgación del arte, ubicado en Madrid, España. Este mismo realizó una colaboración con Animal Crossing New Horizons, en el que puso a disposición de los jugadores obras de Gauguin, Carpaccio, Caravaggio, Rubens, Goya, Monet y Cézanne, las cuales, según su sitio oficial, se pueden descargar a través de códigos QR para ser agregadas a tus islas. Sin lugar a dudas, una estrategia admirable y bastante inteligente por parte de la administración de este museo. El Palazzetto Zuccari, o Palacio Zuccari, fue la casa construida por Federico Zuccari mientras se encontraba en Roma. Después de su muerte, el lugar fue otorgado a los artistas de la Academia San Lucas. Sin embargo, toda una serie de políticos se adueñaron del lugar, pasando por ahí también algunos artistas. Lo que sorprende del sitio y por lo que está en este iceberg es por la curiosa forma que tienen sus marcos de puertas y ventanas, pues estos tienen esculpidos los rostros de lo que parecen ser monstruos o demonios. Las obras sin título se refieren a cuadros o trabajos cuyo autor decidió dejarlas sin nombre. Esto se debe en algunos casos al papel que juega el nombre en la obra en cuanto a la interpretación de lo que se está viendo, y siendo de hecho la ausencia del mismo el factor que otorga mayor relevancia al espectador, pues lo despoja de sus ataduras a los conceptos para que éste interprete libremente y a su entender la obra como un ejercicio reflexivo, es decir, el lenguaje del arte está haciendo su aparición en la mente del espectador sin importar qué tan letrado sea. Pintado en 1983 por Paul Philpotts y sus 16 ayudantes, la obra llamada La Batalla de Gettysburg o Gettysburg es el cuadro más grande del mundo con 125 metros de largo por 21 de altura y pesando más de 5 toneladas. Representa la batalla de Gettysburg, la cual fuera una de las más importantes y sangrientas de la Guerra Civil estadounidense, librada en la ciudad del mismo nombre entre el 1 y el 3 de julio de 1863. Y hasta aquí ha llegado el video del día de hoy. Si te gustó, no te olvides de... Prueba. Síntesis. Protocolo. Iniciando procedimiento de evacuación, siga las instrucciones del personal de Alet 3, haremos todo lo que esté en nuestras manos para proteger su integridad. Dar like, comentar y suscribirte, además de que puedes apoyarme más directamente con el botón unirse que está en la parte de abajo. Cuéntame, ¿cuál de estos casos te ha parecido más interesante? Te leo en la caja de comentarios. Yo soy Proyecto Gato Negro, nos vemos en el siguiente video.